Hay emociones humanas tan poderosas que pueden cambiar el rumbo de la historia. El amor, el odio, pero también la venganza. Hoy vamos a adentrarnos en las sombras de la historia para explorar las 8 venganzas más extremas que ha visto la humanidad. Algunas se cobraron la vida de miles de personas, y todas tienen algo en común. Cuando comenzaron, no hubo vuelta atrás. Estamos en el siglo I después de Cristo. La poderosa Roma ha puesto sus ojos en Britania. Los romanos imponen su ley a sangre y fuego. Muere el rey Prasutago, líder de los Icenos, dejando su reino entre sus hijas y el emperador Nerón. Roma ignora el testamento, humilla a su esposa, la reina Boudica, y viola a sus hijas. El odio y la sed de venganza arden en el corazón de Boudica. Reúne a su pueblo y otras tribus, formando un ejército de más de 100.000 guerreros. Boudica lidera a su ejército a través de Britania, dejando un rastro de fuego y sangre. Destruyen Camulodunum y Londinium, convirtiéndolas en infiernos de llamas. El historiador romano Tácito describe la masacre. No hubo piedad para los vencidos. Se dice que murieron entre 70.000 y 80.000 personas. Finalmente la rebelión fue aplastada. Pero la leyenda de Boudica, la reina guerrera que hizo temblar al Imperio Romano, sigue viva. En el siglo XIII, un nombre sembraba el terror en Oriente: Gengis Khan. Antes de la leyenda, Gengis Khan, conocido como Temujin, buscaba la paz a través del comercio. Envió caravanas al imperio de Khwarezmia, pero fueron saqueadas y sus diplomáticos asesinados. Para Gengis Khan, este acto fue una declaración de guerra. Desató a sus hordas sobre el imperio de Khwarezmia. Ciudades enteras fueron arrasadas, sus habitantes masacrados sin piedad. Millones de personas perdieron la vida. Los ríos se tiñeron de rojo con la sangre de los vencidos. Gengis Khan buscaba la aniquilación total. Dejó ciudades enteras deshabitadas, convirtiéndolas en ciudades fantasma. La venganza de Gengis Khan fue brutal, desproporcionada, pero efectiva. Envió un mensaje claro al mundo. Nadie traiciona al Khan y vive para contarlo. La furia de Gengis Khan sigue siendo una advertencia histórica. Nos trasladamos al Japón feudal, siglo XVI. Un país dividido por señores de la guerra, cada uno luchando por el poder absoluto. Entre ellos destaca Oda Nobunaga, un líder con una ambición tan grande como el mismo Japón. Nobunaga sueña con unificar el país bajo su puño de hierro. Pero en su camino se alzan los monjes guerreros del Monte Hiei. Los monjes guerreros del Monte Hiei eran temidos y respetados. Oda Nobunaga veía en ellos una amenaza a su poder. En 1571, liderando un ejército de 30.000 samuráis, Oda Nobunaga rodeó el Monte Hiei. Los templos, símbolo de paz, fueron pasto de las llamas. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos fueron asesinados sin piedad. La destrucción del Monte Hiei fue un acto brutal, un genocidio que aún hoy en día genera controversia. Capítulo 4. Vlad el Empalador. El bosque de los condenados. Mucho antes de que la leyenda de Drácula aterrorizara al mundo, existió un hombre cuya crueldad inspiró al mito. Vlad III, conocido como Vlad Tepes, el Empalador. Hijo de un noble de Valaquia, Vlad pasó su infancia como rehén del Imperio Otomano. Años de humillaciones marcaron su alma para siempre. Cuando recuperó su trono, Vlad juró que nadie volvería a humillarlo. Su método favorito de ejecución, el empalamiento, se convirtió en su macabra firma. Miles de personas fueron condenadas a morir atravesados por una estaca. Vlad el Empalador no solo buscaba castigar, buscaba infundir terror. Cuando el sultán otomano Mehmed II invadió Valaquia, se encontró con un bosque de estacas. Miles de cadáveres en descomposición recibían al ejército otomano. Vlad el Empalador murió en combate, pero su leyenda sigue viva. Capítulo 5. Alejandro Magno. La destrucción de Tebas. Año 335 a.C. Un joven rey macedonio, Alejandro Magno, está a punto de cambiar la historia del mundo. Pero antes de conquistar Persia, Egipto y llegar hasta la India, Alejandro tuvo que demostrar su autoridad en Grecia. La ciudad de Tebas cometió un error fatal: desafiar al joven rey. Aprovechando que Alejandro se encontraba en campaña en el norte, los tebanos se rebelaron. Alejandro reaccionó con furia. A la cabeza de su ejército,
marchó hacia Tebas. El asedio duró apenas unos días. La ciudad fue tomada al asalto y entregada al saqueo. 6.000 tebanos fueron asesinados. Los supervivientes, más de 30.000 personas, fueron vendidos como esclavos. Alejandro ordenó la destrucción total de Tebas. La destrucción de Tebas fue un acto de brutalidad inusitada. Capítulo 6. Espartaco, la venganza de Roma. Año 73 a.C. El Imperio Romano se enfrenta a una rebelión de esclavos liderada por Espartaco. Espartaco reunió a un ejército de miles de esclavos, desertores y gladiadores. Durante 2 años, Espartaco sembró el terror en Italia. En el año 71 a.C., Espartaco se enfrentó al ejército de Marco Licinio Craso. La batalla terminó con la derrota y muerte de Espartaco. Craso ordenó la crucifixión de 6.000 esclavos capturados. La crucifixión masiva fue un acto de barbarie sin precedentes. Capítulo 7. Lucrecia Borgia, la dama del veneno. En la Italia renacentista, Lucrecia Borgia se movía con elegancia letal. Hija del Papa Alejandro VI, Lucrecia creció rodeada de poder y enemigos. Se decía que era una experta envenenadora. Muchos de los enemigos de los Borgia murieron en extrañas circunstancias. La historia de Lucrecia Borgia sigue fascinando y horrorizando a partes iguales. Capítulo 8. La venganza de los Herero. Un genocidio silenciado. A principios del siglo XX, en la colonia alemana del África del Sudoeste, se escribió uno de los capítulos más oscuros de la historia colonial. Los colonos alemanes se enfrentaron a la resistencia de los pueblos indígenas, entre ellos los Herero. La respuesta alemana fue brutal, un genocidio sistemático. Miles de Herero fueron asesinados o encerrados en campos de concentración. Los alemanes envenenaron los pozos de agua y los obligaron a adentrarse en el desierto del Namib. Se calcula que entre 60.000 y 100.000 Herero fueron asesinados. La verdadera venganza de los Herero no es la violencia, sino la memoria. 8 historias, 8 venganzas, 8 momentos en los que el deseo de castigo transformó el destino de pueblos enteros. Hemos visto cómo la sed de venganza puede ser un motor de cambio, pero también una fuerza destructiva. Reflexiona sobre lo que has escuchado. ¿Es posible romper el ciclo de la venganza? Suscríbete para más historias que te harán dudar, cuestionarte y no te dejarán indiferente.